Hola amigos y bienvenidos a mi canal. En esta ocasión vamos a descubrir y desvelar todos los datos como pueden ser curiosidades, cuidados y demás detalles sobre el pino de Norfolk. Así que quédate hasta el final del vídeo para no perderte ningún detalle. Comenzaré por decirte que esta pequeña araucaria de airosa silueta de pisos que hoy podemos encontrar en numerosos jardines de interior es una de las escasas coníferas que se pueden cultivar de puertas adentro. Por su follaje ligero parece flotar sobre las macetas. Si hablamos de una planta para colocar en un tiesto, esta conífera puede medir entre los 20 centímetros y la altura máxima estará en 1 metro, así que es ideal. Pero en su hábitat natural de la isla de Norfolk, en el Pacífico Sur, suele alcanzar entre los 50 a 65 metros de altura. No se trata de un pino, aunque se le parezca, sino es una araucaria endémica de esta isla, que cuenta con apenas 34 kilómetros de largo. Fue descubierta en el año 1774 por el legendario Capitán Cook. Su nombre científico es Araucaria te lo voy a escribir, y su nombre hace referencia a lo heterogéneo del follaje entre las plantas nuevas y las maduras. En los ejemplares jóvenes, que son los que se cultivan en maceta, el follaje está formado por finas ramillas guarnecidas de agujas pequeñas, blandas y finas de forma como una púa. A su aire ligero y al verde brillante de los brotes, que se va oscureciendo con el tiempo, se suma su estructura cónica de pisos. El follaje se distribuye sobre ramas prácticamente horizontales que surgen de a 5 en un mismo nudo. Salen simétricamente distribuidas como los radios de un pentágono y aparecen muy separadas en distintos puntos de tronco. La verdad es que es muy bonita. Las ramas crecen en pisos, como he dicho, o en etapas, que parecen una serie de pisos de un edificio, lo que le da un aspecto majestuoso. Podemos decir que como planta de interior, esta araucaria, también llamada excelsa, yo la conocía por excelsa, no solo es bonita. Vamos a aprovechar este momento para que me dejes en los comentarios con qué nombre la conoces en tu país y desde qué país nos estás viendo. Gracias por tu colaboración. Además contribuye a purificar el aire de sustancias nocivas. Es ideal para situarla en grupos de varios ejemplares junto a un ventanal que les proporcione la luz abundante que necesitan y cuyas vistas tamizarán sin interrumpirlas. Te dejará ver entre ellas y estás como más discreto. Ya hemos dicho que, como muchas plantas de interior, ayuda a purificar el aire al absorber dióxido de carbono y liberar oxígeno. Pero además, su forma simétrica y verde vibrante tiene un efecto calmante y es una excelente pieza decorativa que da un toque natural y elegante a cualquier espacio. En invierno, especialmente en la época navideña, muchas personas lo decoran como un árbol de Navidad vivo. Además de ser más ecológico que un árbol cortado, puede volver a decorarse año tras año. Recuerdo que hace unos años al pino excelsa que tengo en mi terraza lo llené de adornos navideños e hice un short con él. Me quedó precioso. Te lo dejaré en la descripción para que puedas disfrutar de las imágenes. Ya verás qué bonito queda. En las costas donde no hay heladas, las características siluetas del pino de Norfolk lo podemos encontrar fácilmente, como en las costas del Mediterráneo y Atlántico. En estos lugares las he visto tanto en solitario como formando pantallas con cortavientos. Soporta bien el aire marino y le gustan los suelos profundos y medianamente porosos. Excepto en las áreas costeras donde el termómetro rara vez baja de -1, el pino de Norfolk solo se puede cultivar en interiores y siempre que se le proporcione mucha luz y humedad ambiental. Es una planta de lento crecimiento y mantenimiento sencillo. Y si tienes un pino de Norfolk o excelsa en casa, ¿dónde debo colocarlo? Te voy a decir que precisa de un sitio muy luminoso,
pero fuera del sol directo y libre del calor y la sequedad que produce la calefacción y causan el amarillamiento del follaje y la caída de las agujas. Hay que recordar que proviene de una isla del Pacífico Sur, por lo tanto es esencial procurarle un ambiente húmedo y temperatura que en la medida de lo posible se mantenga entre los 17 y 22 grados centígrados y que no baje nunca de 10. Es conveniente girar la maceta de forma periódica para evitar que se incline buscando la luz. Si del vivero donde la has comprado te la han dado con un tutor o un palo guía, no lo quites, que le ayuda mucho a mantenerse erguido y sano. Con relación a los riegos, se debe regar de tal forma que el sustrato se mantenga fresco, es decir, con un cierto grado de humedad y nunca se seque del todo. Acusa tanto la sequedad como el exceso de agua, que también provoca la caída del follaje. Lo ideal es regarlo por inmersión, sumergiendo la base del tiesto en un cubo con unos dedos de agua. Además de hacerlo, se debe comprobar el grado de humedad del sustrato introduciendo un palillo de madera o la punta del dedo dentro de la tierra de la maceta. Si el palito o el dedo salen un poco manchados de tierra, no regar. Ahora hablaremos del abono. Conviene aportar abono líquido para coníferas o acidófilas y siempre aplicarlo diluido con agua de riego. Aplicarlo de vez en cuando, no de continuo, Bueno, las plagas que suelen afectarle suelen ser la cochinilla y la araña roja. Estas son las que normalmente de afectarle algunas son estas. Al finalizar el invierno es aconsejable renovar los 5 primeros centímetros de la tierra de la maceta o tiesto. Si ves que las raíces asoman por los agujeros del drenaje, será necesario trasplantarlo en primavera a un tiesto una medida mayor, tampoco de excesivamente grande. Como curiosidad, quiero contaros que los navegantes británicos llevaban pinos de Norfolk en sus barcos porque pensaban que podían usarlos como mástiles de repuesto para sus navíos. Sin embargo, descubrieron que la madera del pino de Norfolk es más frágil de lo esperado, por lo que no era ideal para ese propósito. Por eso, recordad que arriba os he dicho que si tienen un palo guía cuando lo compréis, que lo dejéis, A pesar de ser nativo de un ambiente subtropical, este árbol puede tolerar temperaturas frías incluso cercanas al punto de congelación, aunque no soporta heladas prolongadas. Aunque en su hábitat natural es enorme, cuando se cultiva en interiores, el pino de Norfolk mantiene sus raíces relativamente compactas, lo cual permite que crezca bien en macetas y además queda precioso. Un dato divertido para añadir, pues que algunos estudios de aficionados han sugerido que las plantas, incluso el pino de Norfolk, pueden crecer mejor cuando se les pone música clásica. No está científicamente comprobado, pero puede ser una buena excusa para tener un ambiente armónico en casa. Pruébalo. Pero, ¿dónde encontrar pinos de Norfolk en el mundo? Pues si nos referimos a España, en la península y en Canarias, el pino de Norfolk es popular en jardines botánicos y en jardines privados. Las Islas Canarias, por su clima templado, son ideales para este tipo de árboles. Pero es un árbol ornamental en muchos jardines botánicos internacionales, desde el Real Jardín Botánico de Kew en Londres hasta los jardines botánicos de Australia, donde crece de forma natural. Si te animas a tener un pino excelsa, recuerda que su estructura perfecta y su forma clásica hacen que luzca bien en cualquier tipo de decoración. Además, tener plantas de interior ayuda a crear un ambiente más limpio y saludable, y el pino de Norfolk, al ser de larga vida, puede ser parte de la familia por muchos años. Recuerda que el pino de Norfolk no solo es una planta, sino un pequeño pedazo de naturaleza, que ha viajado desde las islas del Pacífico hasta los hogares alrededor del mundo. Gracias amigos por quedaros hasta el final del vídeo, gracias por dejarme un like, por compartir con familiares y amigos este vídeo que les pueda interesar, les pueda gustar y te espero en el próximo. Un saludo.